El Cucho, que en quechua significa hombre sabio. Esto lo aprendí de mi hijo. Las grietas habían perforado los sacos de lona. El goteo intenso reinaba con su acérrimo sonido. Los ácidos gástricos producidos por el estrés le quitaron parte de su juventud. 4 muros le cerraban el camino. Sobre la pared se había formado un tapete de musgo y la horqueta de un árbol sobre el piso formaba un trípode en el cual se podía sentar cualesquiera con una suave amortiguación. Eso era el aspecto del solar, en el cual Francisco Calvo le había dibujado la última vez que le vio con su cara campesina. En esta vida fue un viejo que se dejó consumir de la amargura y para no perder con nadie esta costumbre, decidió jugar ajedrez de manera solitaria para discutir consigo mismo de sus asuntos en particular. La última partida no la había terminado y fue en ese preciso momento de ese espejismo donde sufrió un derrame cerebral a causa del sarcoma que se alimentaba de su cerebro. Calvo le había estimado en vida pese a su rigidez y a sus arbitrarias rabietas. Quizás él fuera el único cercano a él, y el día de su muerte estuvo tan solo como lo había estado durante toda la existencia, como siempre lo había estado. Así permaneció hasta el final. De pronto no perdió la costumbre de sentarse en la horqueta del árbol, y le costaba mucho trabajo dejar de fumarse el tabaco. Claro está que Francisco Calvo hacía muchísimo tiempo que no pasaba a saludar el árbol en el que se sentaba a jugar ajedrez con su amigo. Llevo mucho tiempo esperando a este Calvo y no llega, como siempre retardado para todo. ¿Cuánto tiempo había pasado para promediar la ausencia de don Cristóbal Serafín de las Casas? Lo que no sabía don Cristóbal era que Francisco no pudo terminar el cuadro a tiempo, porque 2 semanas después de su deceso, Francisco murió atragantado con una miga de pan de abono. Las puertas de aquella casa llevaban casi medio siglo sin abrirse. Por el paso de los años se creó el mito que un fantasma de aspecto amargoso renegaba sobre los pasillos, y hasta se podía sentir el olor a tabaco rancio. De vez en cuando una pieza de su ajedrez se dejaba ver en algún rincón de la casa, y hasta se había dicho que don Cristóbal tenía pacto con Lucifer, porque la casa tenía un olor a azufre fresco desde el día en que dejó de respirar. Don Cristóbal no comprendía por qué llegaban personas a su propiedad, personas que él nunca invitó y nunca invitaría, primero porque no eran sus amigos, segundo porque eran perfectos desconocidos. Don Cristóbal se rehusaba a comprender que ya no estaba entre los que concurren, y aunque todas las cosas que estaban allí eran suyas, ahora nada de eso le pertenecía. Pese a todo, la horqueta del árbol no había envejecido, solo se miraba sobre el piso. Así creció el árbol sobre el suelo, extendido sobre el piso, con el bípode de su horqueta que servía de taburete para los invitados. El vidrio fisurado desde su ventana, cuarto que había sido su celda desde la infancia. Su familia amasó tanta fortuna que nunca tuvo preocupación por la parte económica, y ese era el miedo que invalidó su socialización con el mundo entero. Permaneció solo, cautivo, recluido, temeroso que se le llevaran lo que siempre había tenido y lo que siempre había sido suyo y de nadie más, sumergido tan solo en su soledad que le devoraba como un monstruo marino que desciende de algún tipo de mundo solo para devorarnos el alma a su manera invisible. En su casa vivía desde la Hormigamona hasta la Arriera, cigarras, cucarrones, cucarachas de tierra, y nunca vio los insectos como una plaga, pues le hacían compañía en su eterna soledad. Y la trepadora nunca le miró como maleza, ni el diente del león le fue un estorbo, pues sabía utilizarlo de manera apropiada para que no fuera un rastrojo, sino parte de su dieta alimentaria. Y le gustaba mucho la amistad con los animales, y los animales fueron muriendo por la ausencia del viejo. Mas en cambio aborrecía el llanto de un niño.
Le irritaban las voces de las personas que cruzaban por el camino dialogando de sus quehaceres. Se decía para sí mismo que solo estaban llenos de mentiras y engaños, mas amaba a Calvo y Calvo no llegaba. Se había quedado tal vez comprando el pan que tanto le gustaba y traería para su mesa una caja de leche. Además le faltaban algunas pinceladas para terminar su retrato en óleo, cosa que le dificultó estarse quieto porque siempre estaba sobre el movimiento, y el no quedarse quieto era parte de su rutina matutina, hasta que sus párpados se cerraban con el estío del mediodía recostado sobre la horqueta del árbol, hábito que solo hacía por 15 minutos y después continuaba con las labores hogareñas, aunque tuviera una pila de empleados buenos para nada. ¿Escuchaste eso, Antonio? ¿Qué? No. Lo que pasa es que tienes miedo de quitarte la ropa. El árbol crujió como si alguien se sentara sobre él y ya estoy casi desnuda. No, ¿te parece? Pero no es. Ven, dame un besito. No le prestes atención a tu mente. Estos desvergonzados sátiros, salgan de mi casa. ¿Quién les dio permiso para entrar? No, Antonio, así no puedo. Siento que alguien nos observa. De veras que tengo mucho miedo. Tú, como siempre, dejándolo a uno con los crespos hechos. Recogieron su indumentaria, y un fuerte y frío oleaje sacudió el solar y cerró con vehemencia hacia la entrada de la casa, donde yacía la puerta hacia el interior de la misma. Si ves, te dije que aquí no podemos. Pero la casa está abandonada, nadie se interesa por ella, porque no podemos tomarla aunque sea por un ratico, porque no es apropiado lo que hacemos, fornicar no agrada a Dios. Ahora sí me saliste, santurrona. Para don Cristóbal el día nunca se acababa, todo estaba nublado, y muy de vez en cuando se veía el sol brillar sobre el firmamento y solo se alcanzaba a ver si por casualidad el discernimiento lo permitía. Para don Cristóbal de las Casas el reloj se quedó averiado y se detuvo a las 3:33 de la tarde de un día martes 3 de marzo del año 1933, y había nacido en 1844, falleció a sus 89 años. Para aquella pareja solo era un año más en curso, uno tan normal como para vivir solo el presente. Tomándola de la mano, aturdidos por el suceso, ya cuando el alba despuntaba y antojados de los frutos divinos que les habían dejado a medias, corrieron hacia la puerta casi desnudos hasta los tuétanos del espíritu y desaparecieron como si ellos fueran los propios espectros de la casa. A Ferdinando Cano le llegó un comunicado en el cual expresaba, para sorpresa suya, que era dueño de una propiedad por línea sanguínea y que si no la reclamaba para los 33 días vigentes, la propiedad pasaría a manos del Estado y sería subastada al mejor postor, y que el dinero recaudado sería repartido entre las personas más necesitadas, pues la propiedad tenía una extensión descomunal y se instaba en ubicar a desmovilizados, desplazados y gentes en pobreza extrema. ¿Qué hacemos, Magnolia? Quedaríamos muy lejos de la casa, pero es la oportunidad que siempre hemos esperado. Podríamos ir y venir de vez en cuando a nuestro ranchito. Pero es que no le hemos pagado a don Ciro y tú sabes que él no es una persona de fiar. Es muy serio con sus asuntos y muy desconfiado con el dinero. Pero es que si no llegamos antes de los 33 días, entonces nos quedaremos sin chicha y sin calabaza. Bueno, está bien. Ojalá no vayamos a perder el tiempo. Calvo no terminaba por encontrar el pincel. Parecía que se lo había tragado la tierra. Aurelio quedó en acuerdo con él que encontraría la manera de entregarle las escrituras y santo remedio. La casa con el solar más grande visto sería toda suya, pero antes tendría que quitar de en medio a don Jacinto, quien en vida del desaparecido y avaro Cristóbal de las Casas no quiso vender su propiedad, a pesar de que ya era un viejo decrépito y sin fuerza,
no dejaba de ser tan mezquino como en su juventud, como siempre lo fue. Don Gonzaga, que era el peluquero del pueblo y que de todo se enteraba, pero que nada decía y de nadie ni de nada opinaba para bien o para mal, porque por un oído entraba lo que decían y por el otro salía, entonces de nada se enteraba. Todos eran sus clientes, no se daba la ostentación de estar a favor ni en contra de ninguno. De esta manera pasaba la vida muy feliz sin hacerle daño a nadie, tocando su requinto al sabor del guarapo, la chicha y el delicioso aguardiente del valle. Por aquel entonces el joven barbero tenía un sabio refrán: en bocas cerradas no entran moscas. De esta manera se ganó la reputación de ser amigo del pueblo. En aquel entonces debía darse el gusto a regañadientes de atender a los hombres más prestigiosos y a los más comunes del entonces. Desde pájaros, godos y cachiporros, liberales y conservadores, y una que otra chusma, que más, de todas formas, les llegaban sus centavos al bolsillo para alimentar a su prole. Su día favorito era el día de la remesa, donde todo tipo de campeches llegaba a trasquilarse en la famosa peluquería Cardona, pero no decía campeche de manera despótica, porque él mismo era campesino de la región, sino en un estado afable que en su boca sonaba con halago y cariño y orgulloso de sus raíces, procurando tratarlos a todos como a príncipes. Era muy devoto a las santas ánimas del purgatorio y a la Virgen del Carmen, sobre todo para las festividades. No discutía en temas de religión ni política porque procuraba respetarlos a todos. Le gustaba tener muy buenas relaciones con sus semejantes y escuchar sus ideas porque cada uno tenía su propia opinión. Pero sabía a ciencias ciertas, sin término de discusión, que los hermanos separados o apartados de su fe católica, todos ellos se iban para el infierno, porque esa era la doctrina falsa de aquellos tiempos. Preciso lo aprendió muy bien de los curas en los sermones domingueros muy a las 6 de la mañana, cuando recibía el adoctrinamiento con mucho gozo. Entonces el sacerdote, despelucado en euforia y efervescencia, enseñaba con autoridad que no recibirían santa sepultura y menos enterrarlos en tierras santas. Para la Iglesia católica todos eran herejes, y por ello existía, por así decirlo, un lugar detrás del cementerio donde llegaban los cuerpos de los NN, suicidas, excomulgados por la fe católica, y los evangélicos o cristianos protestantes, hombres que murieron en su miseria espiritual. En Semana Santa siempre se compraba un par de escapularios y los hacía consagrar del cura con agua bendita. Habían días en los que se levantaba siendo godo hasta la tarde y por la noche era liberal, dependiendo del cliente que le visitara. De todas maneras, los quería a todos y todos lo querían a él. Vamos a pegarlo, parce. No, pero esa casa no me gusta. Ay, ya le dio miedito a la nenita. Parece que no fuera hombre. Diversas épocas vislumbradas y lejanas, atrapadas en el tiempo, como bucles concentrados en aquella casa, en la cual resonaba su piso de madera y sus tapias espectrales, sus paredes de bareque y sus columnas de guadua rellena del ingenio humano y la arquitectura de su tiempo más antisísmica que la moderna colección de los ahora. Don Cristóbal sintió cómo se abría la puerta de la calle. Pensó, ya llegó el calvo del calvo. Mire, ese árbol está apenas. Venga y nos sentamos sobre su horqueta. No, hermano, a mí me han dicho que en esta casa asustan y que han visto al diablo caminando por los pasillos del segundo piso. Usted lo que es un pendejo. Déjese de bobadas, que los fantasmas no existen. No sea supersticioso. Qué tontería con usted, tan viejo y creyendo en cosas tan tontas. Prendieron su cigarrillo de marihuana, enfocados en consumir hasta su última partícula, inundados de la risa secular que éste les producía. ¿Quién lo diría? El mismo método que los antiguos utilizaban para mirar a sus dioses
ahora les permitía a estos mirar a don Cristóbal Serafín de las Casas sentado junto a ellos en la horqueta del árbol. ¡Ay, Jesús, María y José! Abra la puerta porque este burro se fue. Y salió corriendo de primero el que más macho se creía. Por fortuna el crédulo no alcanzó a ver nada, condenado solo por el grito amargo de su amigo. Salgan, salgan de mi casa, degenerados, cochinos, sinvergüenzas, que no respetan la hospitalidad de un viejo como yo. Un sonido azufrado reencarnó como remolino y una risa siniestra salió de las habitaciones de la casa, mientras los viciados pasillos sombríos del lugar perforaban la paz que le dormitaba, mientras las puertas venían a estrellarse contra el marco. Hacia la salida no existieron más la sombra de los muchachos confundidos.